Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que ya se están integrando al webinar de esta tarde. Hoy día hablaremos acerca de los hombres y la depresión. Podremos a lo largo de este webinar identificar aquellos rasgos, aquellos factores, aquellas características, ¿cierto?, que están más predominantes en ellos, pero también podremos observar y podremos visualizar aquellas técnicas y elementos que nos permitan afrontar la depresión en los hombres. Para aquellos que aún no me conocen, me presento, mi nombre es Carolina Correa Máger, soy psicóloga de Humana Consultores y estaré a cargo esta tarde del webinar. Como siempre, como todos los webinars que hemos preparado para cada uno de ustedes, la dinámica es la siguiente. Voy a tener el chat para su completa disposición, para que puedan hacer preguntas, para que puedan hacernos cuestionamientos, reflexiones, si tienen dudas, lo que sea, absolutamente, dejaré al final cada una de sus interrogantes. Espero que hoy día podamos aprender, espero que hoy día podamos sensibilizarnos con respecto a este tema. Los hombres y la depresión. Creo que es un tema, pero sumamente importante, porque muchas veces la verdad es que lo dejamos de lado. La depresión generalmente, ¿cierto?, lo vinculamos más al sexo femenino. Y la verdad es que los hombres no están exentos de esta patología. Y hoy día vamos a poder analizar y visualizar cómo y de qué forma podemos identificar. A lo mejor tú que nos estás escuchando en este mismo minuto, vas a poder ver que a lo mejor tu hijo presenta alguna de estas características, de esta sintomatología, o tu pareja, o tu padre. Qué importante es poder entender y poder comprender que esta patología, que la depresión, los afecta tanto a nosotros como también a ellos. Ahora, es importante poder comprender, queridos asistentes, que los signos y los síntomas de la depresión, la verdad es que se ha constatado que pueden ser bastante diferentes tanto en hombres como en mujeres. Ahora, claramente, aunque una de las señales más evidentes, ¿cierto?, de este trastorno son los sentimientos que podemos visualizar como constantes, ¿cierto?, de tristeza, los hombres, en estricto rigor, tienen muchísima mayor tendencia que las mujeres a demostrar más agresividad, por ejemplo, que las mujeres, y a abusar más de sustancias cuando están atravesando, ¿cierto?, Eh, algún episodio depresivo o ya propiamente tal, un trastorno. Pero hay que estar sumamente atentos y sumamente alertas al respecto, porque la verdad es que en el caso de los hombres es mucho menos probable que ellos hablen. Ellos no tienden a verbalizar, no tienden a conectarse tanto emocionalmente con lo que les pasa, con sus sentimientos, con su emoción. Entonces, mucho más ligado a la introversión que las mujeres. Entonces, es menos probable que verbalicen acerca de esto y también es mucho menos probable que, por lo mismo, busquen un tratamiento para la depresión. ¿Ok? Por lo que, claramente, suelen ser menos diagnosticados con este trastorno. Ojo aquí, o sea, hay menos diagnósticos con hombres con depresión, pero no porque ellos estén exentos de esto, sino porque son mucho más reacios, ¿cierto?, a pedir ayuda, a conectarse con su propia vulnerabilidad, con su propia fragilidad de decir, estoy mal, no me siento bien, no me siento pleno. Entonces, eso hay que dejarlo sumamente claro. Ahora ustedes a lo mejor se preguntarán, pero Carolina, ¿por qué sucede eso? Bueno, hay muchísimas explicaciones, pero claramente, por ejemplo, si nos ligamos con el estereotipo de género, cumple un papel fundamental, ¿cierto?, en esta disminución de acudir a una psicóloga, por ejemplo, o a un psiquiatra.
¿Por qué? Porque tenemos esta idea, esta creencia, ¿cierto? De que el hombre debe ser fuerte, que el hombre tiene que superar todo, tiene que ser power, y lo que sabemos que absolutamente son creencias que son sumamente dañinas, porque el dolor, porque el sufrimiento, porque la pena, la tristeza son emociones que no son propias de un género y no de un otro. O sea, todos los seres humanos, independiente de que seamos mujeres u hombres, sentimos pena, sentimos tristeza, sentimos desolación y sentimos alegría, o sentimos todas las emociones que a ustedes se les puedan venir a la mente. Entonces, eso es importante que lo podamos tener claro. Ahora, ¿cómo se comporta? ¿Cómo es a nivel conductual un hombre, por ejemplo, con depresión? Primero que todo, es súper importante que puede pasar desapercibido en ellos. Ahora, sabemos que aunque este trastorno afecta, ¿cierto? De la misma manera en hombres que en mujeres, o sea, ¿a qué me refiero? En que afecta de la misma forma, que afecta a nivel de sentimiento, a nivel de pensamiento y a nivel conductual, de comportamiento, ¿cierto? En las personas. La realidad es que los hombres suelen exteriorizar la sintomatología de forma diferente. De hecho, ¿ya? La depresión es más común en las mujeres, a pesar de que esto puede ser debido, como dijimos, a que los hombres tienen menos probabilidades de recibir un diagnóstico ante la depresión, ¿ok? Pero por lo tanto es súper importante comprender cómo los síntomas de la depresión pueden diferir en cierto ámbito en hombres y en mujeres. Ahora, ojo, el espectro es el mismo, es decir, la sintomatología va a atacar a nivel de pensamiento, emoción y cognición. Eso está claro, y a nivel conductual, por supuesto. Pero hay ciertos elementos que van a ser más propios, más particulares de forma de manifestarse en los hombres que en las mujeres. Ahora, algunos de los síntomas principales de la depresión suelen afectar, ojo aquí, del mismo modo en hombres como en mujeres. O sea, hay un patrón común, ¿ok? Que no diferencia, digamos, género. Ahora, vamos a comenzar de lo macro a lo micro. Por ejemplo, las señales de depresión más comunes, ¿cierto?, que podemos experimentar, tiene que ver con la tristeza constante. O sea, entendemos que la persona con depresión suelen sentirse la mayor parte del tiempo abatidos, melancólicos, con mucha tristeza y un sentimiento sumamente intenso de vacío. ¿Ya? Lo que se puede reflejar de alguna forma, lo que puede implicar que la persona llore más de lo habitual. E incluso, paralelamente, sentir sentimiento de culpabilidad por expresar estos sentimientos. Ahora, ojo aquí, porque uno dice, claro, llorar más de lo habitual. ¿Qué es llorar más de lo habitual? Puede ser sumamente subjetivo, ¿cierto? Y nos puede llegar a ciertos errores que podríamos cometer. ¿Qué es llorar más de lo habitual? Por ejemplo, cuando una persona vive una situación que lo pone en jaque a nivel emocional, que lo desestructura psíquicamente, que lo fractura. Voy a poner un ejemplo. Una persona que está viviendo un duelo, ¿es normal que llore? Absolutamente. Una persona que acaba de sufrir la pérdida también de una relación de pareja, lo acaban de dejar, ¿es normal que llore? Absolutamente. Una persona que tiene, está recientemente diagnosticada con una patología importante de ella o de su hijo, de su marido, de su círculo más cercano, ¿es normal que llore? Absolutamente. Puedo llorar de frustración, puedo llorar de impotencia, puedo llorar por falta de apoyo. O sea, hay muchos elementos que me pueden gatillar y está súper bien que lloremos, ¿cierto? Cuando nos van pasando cosas, cuando nos sentimos como sumamente superados y cuando hay algo que me está pasando que me está generando esta emoción. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Pero cuando hablamos de
ese llorar más de lo habitual. Hacemos referencia, por ejemplo, a que la persona de la nada entra en un llanto. No hay un gatillante, no hay un factor, no hay una variable que me haya, digamos, derivado en esta emoción, sino que de la nada tengo estas ganas como locas de llorar o siento este vacío, siento esta tristeza. Ahora, también otra de las características que es una señal sumamente clara tiene que ver con la anedonia. ¿Ya? La anedonia, cuando hablamos de anedonia, hablamos de, en palabras simples, de la pérdida del placer. Todos o todas, de alguna forma, sentimos placer por ciertas situaciones, ciertos eventos, ciertos alimentos, ciertos hábitos. Hay personas que pueden sentir placer por hacer deporte, hay otros individuos que pueden sentir placer cuando hacen el amor, hay otras personas que pueden sentir placer cuando están con los amigos, ¿cierto? Hay diferentes contextos y situaciones que nos pueden generar placer. Pero una persona cuando está con depresión, de alguna forma pierde la capacidad de conectarse con aquellas circunstancias que anteriormente le generaban placer. ¿Ok? Pongamos un ejemplo. A mí me encanta dar ejemplo para esto que se aterrice lo mejor posible y ustedes se puedan sentir identificados en sus casas y identificadas. Supongamos que yo soy una mujer que siente muchísimo placer de estar con mis mascotas, de compartir, acariciar, abrazar, jugar con mis 3 perros. Pero, de repente, ya no siento el placer de hacerlo. Ya no siento el deseo de hacerlo. Ya dejo de generar las actividades que me generaban placer. A lo mejor mi rutina era llegar del trabajo a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde y ir a jugar con mis perros, porque eso me provocaba placer. Pero de repente empiezo a poner excusas, porque ustedes saben que ciertas conductas son más bien solapadas, esto no es tan abierto, tan directo. De repente empiezo a poner la excusa, no, hoy día se frío, no, está lloviendo, no, ya estoy muy cansada, no, me duele la cabeza, no. Empiezo a poner excusas, empiezo a buscar justificaciones para dejar de hacer lo que me provocaba placer. Esto se ve también mucho en el ámbito social, interaccional. Por ejemplo, aquellas personas que disfrutan mucho con el contacto de otros. ¿Ve? No sé, les pongo el ejemplo, el jueves, los happy hour con la amiga. Y de repente, lo que antes me encantaba, lo que antes anhelaba de forma, pero muy ansiosa, de que sea el jueves para poder juntarme con mi amiga, ya no me genera ese placer. Entonces empiezo como, no, amiga, ¿sabes qué? En realidad hoy día no me siento muy bien, estoy con mucho trabajo. Uy, no, pero nos vemos el próximo jueves. Ya, pero perdí el deseo. Hay una pérdida del deseo, ¿ok? Ahora, cambios en el apetito. También, la depresión también puede afectar, digamos, directamente la sensación de apetito. Entonces, pueden haber también, se pueden experimentar modificaciones de peso y evidentemente de hábitos alimenticios, ¿ok? Pero no solamente ahí, sino que también pueden haber modificaciones en el sueño. Ojo aquí. Entonces, además del apetito, como dije anteriormente, las personas con depresión también ven afectado su sueño, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, que empiezan a experimentar demasiado sueño, ¿ok? Para los dos polos, mucho sueño, duermen todo el tiempo, o al contrario, no logran conciliar el sueño. Siempre quiero que lo analicemos en polaridades, ¿ok? Tanto en el sueño como en el apetito. Hay personas que cero, no les dan absolutamente nada, pero cero ganas de comer, como hay otros individuos que en realidad se lo comen todo, ¿ya? Ahora, también hay una sensación constante de cansancio. ¿Por qué? Claramente, la depresión afecta, ¿cierto?, en los niveles de energía vital de los individuos.
Entonces, en ocasiones, ¿cierto? En bastantes ocasiones, esto va a implicar que la persona se sienta con una fatiga constante. No, acá, ojo, ojo, porque es un agotamiento constante que implica que no responde a un estímulo, no es, oye, hoy día estuve haciendo, no sé, estuve trabajando todo el día, después tuve que ir a comprar, después llegué a la casa y tuve que hacer aseo y tuve que cocinar y tuve que sacar el perro. Y evidentemente, siento cansada, ¿cierto? O sea, con la cantidad de cosas que le estoy nombrando, cualquier individuo experimentaría, digamos, un nivel considerable de cansancio. Pero acá estamos hablando de un agotamiento que es constante. Constante. No depende de la variable circunstancial, no depende si hoy día hice mucho o no hice nada. Esa sensación de fatiga crónica, de cansancio extremo, es constante y no va a depender, ¿cierto?, de la actividad diaria. Ahora, esto también es súper importante que lo tengamos claro, por favor, a todos los que nos están escuchando. Problemas para concentrarse. Aunque tú le indique o le solicite una tarea pequeña, pequeña, como, oye, por favor, mándame un correo, oye, por favor, tenéis que sacar la basura, oye, recuerda que, o sea, hasta las cosas más insignificantes, como acuérdate de lavar el plato, puede que la persona que está con depresión no logre focalizar, no logre retener. Hay graves problemas para concentrarse, aunque sean pequeñas tareas, ¿ok? Se dan grandes conflictos a nivel de memoria, de atención, de concentración. Eh, todo, cualquier cosa que ustedes le pidan a una persona, se le va a olvidar y se va a complejizar, ¿ok? Le puedo decir a mi hijo, le puedo decir a mi marido, oye, por favor, necesito que acuérdate de que los martes y jueves hay que botar la basura. Se le va a olvidar. Oye, acuérdate que hay que pagar la cuenta del grupo, si no va a vencer. No lo hace. No porque no quiera. Y de repente, claro, uno con los juicios de valor dice, oye, pero que eres despistado, no te preocupas, tú no estás pendiente de este niño, vive en la luna. Va mucho más allá, hay que hacer una lectura mucho más profunda. Hay problema en la concentración cuando estamos enfrente de una persona con depresión. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con los juicios de valor. Ahora, dijimos que algunos signos conductuales de la depresión pueden manifestarse también de manera diferente en hombres y en mujeres. Ahora, uno de los ejemplos más clásicos, más estudiados, es el consumo de alcohol y drogas, ¿ok? Que suelen ser mucho más común en los hombres con depresión, ¿ok? Y además, sumado a lo anterior, es importante también considerar que en los hombres es mucho más probable que experimenten mayor descontrol de impulsos, mayor ira y también conducta de riesgo, ¿ok? Y también sabemos, ¿cierto?, que los hombres tienen una tendencia sumamente marcada a evitar, ¿cierto? Son mucho más evitativos en lo que hace referencia a la verbalización de sus emociones y de sus sentimientos. O sea, el plano afectivo, el plano emocional, es como que estuviera completamente prohibido, entre comillas. ¿Se entiende? No es que esté prohibido, pero al parecer, ¿cierto? Eh, el hombre que es capaz de poder hablar de sus emociones y hablar de sus sentimientos por él mismo, ¿cierto? Estaría como rotulado como un hombre frágil, como un hombre vulnerable, como un hombre... Y lamentablemente dentro del marco sociocultural, dentro de los estereotipos de género, dentro, ¿cierto?, de la cultura en la que estamos enmarcados, lamentablemente, aún no podemos llegar a tener conciencia de que en realidad verbalizar las emociones, verbalizar los sentimientos, es una necesidad que trasciende el género, como dije anteriormente. Ahora, vamos a ver cuáles son las señales más marcadas en los hombres.
de la depresión, que es lo que estamos hablando en ellos. Y el primer elemento tiene que ver con la frustración. Es súper importante entender que los hombres con depresión tienden a experimentar mucho más frustración debido, ¿cierto?, a los síntomas relacionados propiamente tal con la depresión. Todos los seres humanos experimentamos frustración, ¿ok? No existe ningún individuo en el mundo que no haya sentido frustración. Es tan importante lo que le estoy diciendo porque es como, quiero que lo trasladen, por ejemplo, al dolor. Ningún ser humano está exento del dolor. Ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno, porque todos, de alguna forma u otra, antes, después, en mayor o menor medida, estamos expuestos a situaciones, ¿cierto?, de un cierto desgarre psíquico, ¿cierto?, de ciertas pérdidas, de ciertos conflictos, de... Ok, eso pasa con el dolor. El duelo, las pérdidas, la ruptura, las separaciones, todo eso provoca dolor. Pero las frustraciones también, porque desde que el hombre tiene deseos, ¿cierto?, está expuesto a la frustración. Porque podemos tener millones de deseos, podemos tener millones de sueños y de anhelos, pero que los tengamos no significa, no nos garantiza que se vayan a realizar, que se vayan a concretar o que vayan a resultar de la forma que en mi mente lo tengo estructurado. Porque hay muchas cosas que no tenemos bajo control. Pero al parecer, en los hombres existiría una mayor intolerancia de alguna forma a sostener las frustraciones de la vida. Les cuesta mucho más la aceptación de lo que sucede que va en contra de sus propios deseos. O sea, un hombre, por ejemplo, quiere ser exitoso y quiere este lugar de trabajo porque en este lugar se va a sentir realizado y está postulando y piensa que va a quedar y de repente no. O sea, esa sensación de no logro, esa sensación de mi deseo se vio truncado, se vive con muchísima intensidad. Muchísima intensidad en los hombres. Entonces, ojo. Y aparejado a esto, también en los hombres se da en primacía elementos como la irritabilidad y la agresividad. Es decir, existe una mayor tendencia. No significa que la mujer no, ojo aquí. Pero en los hombres está estudiado que hay una mayor tendencia, ¿cierto?, con depresión a incorporar actitudes, ¿cierto?, donde prevalezca la agresividad. O sea, de hecho, hay mayores conflictos. Si ustedes ven, por ejemplo, estadísticas de peleas en la calle, de disturbios, ¿cierto?, con las demás personas, está claramente, ¿cierto?, una preponderancia, una inclinación hacia los hombres. Vuelvo a repetir, eso no implica que las mujeres no sean agresivas, por ejemplo. Pero en el hombre hay una mayor tendencia. Y esto lo podemos también ver desde una parte neurobiológica, ¿cierto? Que hay ciertas zonas en el cerebro, por ejemplo, ligadas, que están más ligadas con la lucha, que se ha visto a través de exámenes, de estudios, que están mucho más desarrollada en el hombre, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que en el hombre también se manifiesta en mayor medida el abuso de sustancias. Eh, los hombres pueden, no significa que todos lo hagan, ojo aquí, pero pueden acudir al alcohol y a las drogas para hacer frente a todos los síntomas, ¿cierto?, ligados con la depresión, a este sentimiento de vacío, a esta tristeza, a esta melancolía constante. Eh, y acá entramos en un terreno, en un plano bastante
bastante importante y bastante complejo, porque la verdad es que a corto plazo, es decir, efecto inmediato, puede que la persona, el hombre que está viviendo, ¿cierto? Este trastorno depresivo, esta patología depresiva, puede que en el muy corto plazo, en la inmediatez, logre un sentimiento de, digamos, como amortiguar la sintomatología a través de la droga o el alcohol. Voy a poner un ejemplo. Es decir, a lo mejor esa tristeza se calma, ese vacío se calma. En el fondo no es que se calme, se duerme. Se lo voy a plantear así. Es como que el malestar y la angustia se adormece, ¿cierto? Provisoriamente a través del consumo. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que a la larga, este abuso de sustancia se va a transformar, y lo más probable es que así sea, en una adicción. Porque si la persona se acostumbró a lidiar con la sintomatología propia de la depresión a través del alcohol o a través de la droga, va a decir, ay, ok, cada vez que estoy triste, pum, estamos en Chile, pero acá estamos para toda América Latina, voy a poner un ejemplo, estoy triste, estoy depresivo, pa, listo, me voy a tomar una piscola. En otros, para los que nos gustan en América Latina, el pisco es una bebida tradicional chilena. Bueno, en Perú también. Pero da lo mismo, una cerveza, cualquier cosa. O sea, buscan de alguna forma calmar y silenciar el malestar. Pero si yo tomo esta estrategia y la tomo como mi vía, mi acceso para lidiar con mi malestar, no solamente esto a la larga va a hacer que mis síntomas depresivos se enfaticen, ¿cierto? Sino que lo más probable es que termine con una adicción. O sea, yo no solamente voy a estar con un trastorno depresivo, sino que también voy a estar con una adicción. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, pero también esto es una característica, un signo que tenemos que estar alerta en la depresión en los hombres. Eh, Como cuarto elemento, me gustaría hablar un poco acerca del aislamiento social, que es bastante propio, bastante característico de un hombre con depresión. Eh, el hombre con depresión empieza de a poco, ¿cierto? De forma solapada al comienzo, a evitar, a evadir todo lo que implique relación con otros. Independiente, ojo aquí, por favor, por favor, por favor, para todos los que nos están escuchando, independiente del vínculo afectivo, porque de repente a terapia llegan muchas, de repente esposas de ex y dice, oye, que mi marido está papá, pero ni siquiera quiere salir conmigo, como tomándolo personal, ¿te fijas? O se aísla y ya no quiere jugar con mis hijos, con nuestros hijos. El aislamiento social que se va generando en un hombre con depresión no va a distinguir, no pasa por a esta persona la amo y a esta persona no la pesco, entonces a la persona que en realidad tengo menos vínculo, con ese me aíslo, pero con esta persona que amo no me voy a aislar. Se da el aislamiento, se da a nivel familiar, se da a nivel social. La persona ya no quiere. Si antes todos los domingos iba a jugar fútbol con los hijos, ya no va a querer. Va a empezar a poner excusas y no, no puedo salir porque me duele el estómago, no, me duele la pierna, no voy a poder acompañarte al fútbol. Hoy hay un asado familiar. No, ya la persona pierde el deseo de compartir con otros. Eh, Reuniones sociales, reuniones laborales, no importa. No importa el apellido que tenga la reunión. Van a tratar de evitar a toda costa el contacto con otros. Hay una pérdida de deseo, pero además de ese deseo de compartir, ¿cierto?, con otro, sino que además sienten mucha vergüenza.
de verse expuesto, por lo mismo que hemos hablado anteriormente, el estereotipo de género, ¿cierto? Tienen mucho miedo y culpa de sentirse expuestos, ¿cierto? A la mirada de un otro. ¿A qué es lo que va a decir el otro? ¿A qué es lo que va a pensar el otro? ¿Cómo me van a ver así? Me da vergüenza que me vean así. No quiero que me vean así. Mi imagen, no quiero que se perturbe. No quiero que se tiña con lo que me está pasando ahora. Entonces me empiezo a aislar. Vivo mi pena, vivo mi desolación, vivo mi llanto en soledad. También, ¿cierto? Como un mecanismo defensivo, ¿ya? Para evitar ser mirado por un otro, ser juzgado por un otro y quedar, ¿cierto?, expuesto a mi propia vulnerabilidad. Ahora, no solamente este signo es propio de los hombres, sino que también trabajar obsesivamente. Eh, el hombre en general tiende a evadirse. Tienen la tendencia a evadirse ¿de qué? De la sintomatología depresiva. No me conecto, no me contacto con mi vacío, no me contacto con mi insatisfacción vital, no me contacto con mi pena. Y como no me sé contactar con mi emoción, como me gusta evadirla porque no sé sobrellevarla, porque nunca aprendieron, porque nunca les dieron el permiso a experimentar emocionalmente, ¿cierto? ¿Qué hago? Evado la sintomatología depresiva y la evado a través del trabajo obsesivo. Esa persona, esos hombres que a lo mejor ustedes ahora se están recordando, o a lo mejor alguno de los que me está viendo ahora, uno dice, oye, pero no para, no para. Llega al trabajo y llega a la casa, prende el computador y sigue trabajando. Y el sábado sigue trabajando. Y el domingo también. No hay niveles de autocuidado. No hay ámbitos de esparcimiento familiar. De desconexión laboral. No existe. No hay tiempo consigo mismo. Pero eso claramente es sumamente entendible bajo la sintomatología. Si no sé lidiar con lo que me está pasando, si no aprendí nunca a lidiar con mi pena, con mi tristeza, con mi vacío existencial, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo a la mano? ¿Qué es lo que tengo a la mano? También entendamos cómo, por favor, se comportan los hombres más allá de obviamente. Que si tengo un trabajo, me escudo en el trabajo. También como un mecanismo defensivo. ¿Por qué mecanismo defensivo? Para no enfrentar lo que realmente me está doliendo. Para no enfrentar lo que realmente me está sucediendo y estoy sintiendo en mi vida. Pero trabajar obsesivamente no es lo único, sino que también la obsesión por el control. La depresión masculina también puede hacer que quienes la sufran se vuelvan, no es que sean así, no es que toda la vida hayan sido así, sino que puede hacer que se vuelvan mucho más controladores, ¿ya? No solamente controladores en lo que refiere, por ejemplo, al ámbito laboral o referente a sus propias exigencias, ¿cierto? Sino también ese control lo podemos desplazar y lo podemos proyectar a sus vínculos más cercanos. Más controladores con los hijos, más controladores con la señora, más controladores con la madre. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque ese afán por este exceso de control nos puede llevar a puertas de caer en situaciones más bien abusivas, donde no hay vínculos, ¿cierto? Donde hay un equilibrio,
sino que se va generando un abuso de poder, ¿ya? Donde no hay una simetría, ¿correcto? Ahora, también se da comportamientos de riesgo. Esto incluye conductas inapropiadas en muchísimas situaciones. Por ejemplo, eh, una persona, un hombre que maneja a exceso de velocidad, una persona que maneja bajo estado de ebriedad, una persona que comienza, ¿cierto? Un hombre que comienza o que empieza a mantener relaciones sexuales con una multiplicidad, ¿cierto? De personas sin ningún tipo de protección, ¿cierto? Obviamente que es un comportamiento de riesgo. Eh, Obviamente también pueden empezar a apostar, por ejemplo. O sea, los comportamientos de riesgo pueden ser innumerables. Pero ¿cuál es lo importante acá detectar? Que al parecer no existiría una dimensión del cuidado de mi propia vida. Ojo aquí con esto. No contemplo que una situación me puede desencadenar en una situación de riesgo. Entonces, esto está muy ligado también a conductas completamente impulsivas, ¿ya? Y por supuesto también otro de los síntomas tiene que ver con pensamientos ligados a que la vida no tiene sentido, a que no vale la pena seguir viviendo, ¿cierto? Pensamientos donde ya no le otorgo valor, ya no le otorgo sentido a mi propia existencia, ¿ya? Ahora, lo que yo dije al inicio es súper importante porque dije, bueno, pero ¿por qué no se habla? ¿Por qué, ¿Por qué no se habla de la depresión masculina? ¿Por qué hablamos de depresión inmediatamente? ¡Pum! El imaginario colectivo dice mujeres, las mujeres, las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un menor diagnóstico? O sea, dijimos anteriormente que las estadísticas apuntaban a que las mujeres tienen casi el doble de probabilidad de experimentar depresión que los hombres. ¿Ok? Pero también dijimos que una de las razones, uno de los argumentos de las hipótesis podría ser es que claramente la depresión masculina está mucho menos diagnosticada. Ahora, claramente, lo que estábamos mencionando, o sea, hay una falta de reconocimiento también de lo que es la depresión. Esta idea que está como esparcida a nivel social de que, oye, no, pues si no, ¿cómo va a tener depresión? La depresión, si estuviera con depresión, estaría con pena, estaría con tristeza. Pero acuérdense que en el hombre se experimenta más como ira, más como agresividad. Entonces, en realidad, claro, no, que va a tener depresión mi marido, imposible, no, se está todo el día enojado. Chin, está todo el día enojado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo inmediatamente no reconocemos, como que no vinculamos depresión a enojo, sino que vinculamos depresión a tristeza? Entonces decimos, no, está idiota, no, es mal genio, no, papá. Pero recuerden que nunca se le olvide, en el hombre se manifiesta más desde la agresión, desde la ira, desde la irritabilidad, desde la frustración. Entonces, y también, ¿por qué también no se diagnostica? Porque claramente los hombres arrastran esta mochila gigantesca, esta carga de lo que les es permitido y de lo que no les es permitido. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los estereotipos de género y decíamos la mujer debe ser dócil, la mujer debe ser suavecita, debe ser cariñosa, debe ser, ay, una buena madre, ay, pa. El hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser dominante, el hombre tiene que ser controlador, poderoso, pa. Entonces,
se asume dentro de estos estereotipos de género que hacen tanto daño, que la fortaleza es una propiedad como intrínseca masculina. Y desde ahí, ¿cierto? Lamentablemente, no le permitimos al hombre manifestarse emocionalmente. Se castra. Pero piensen ustedes la cantidad de veces que escuchamos decir, a lo mejor ustedes se acordarán de lo que le decían a su hermano, no llores, tú eres hombre. ¿Cómo se te ocurre estar llorando? Parece una niñita. Tú tienes que ser fuerte. Las lágrimas son para las mujeres, las lágrimas son de los débiles. O sea, los niños se van desarrollando, se van creciendo, se van convirtiendo en adultos con toda una carga en la mochila súper potente, de que no les está permitido vivenciar emociones como la pena o la tristeza. Siguiente. Por consiguiente, va a costar, pero muchísimo, que un hombre, de alguna forma, pueda reconocer o pueda admitir o pueda darse el permiso, ¿cierto? Decir, me siento triste, siento que tengo un vacío profundo, ya no siento placer para ciertas cosas, tengo ganas de llorar. Salvo, ¿cierto?, tener la fortuna de haber sido criado en un ambiente donde se le permitió, tanto a hombre como mujer, la expresión y la validación emocional, donde no fueron criados bajo estereotipos de género. Pero lamentablemente la mayor parte de las familias, por lo menos en Chile, fueron estableciéndose, ¿cierto?, los tipos de crianza bajo estereotipos sumamente marcados de género, donde la niñita tenía que tener ciertos rasgos y los niñitos tenían que tener otros. La niñita puede llorar, el niñito jamás, ¿cierto? Ahora, ¿por qué también? Porque no se habla sobre los síntomas de la depresión. Porque el hombre no está abierto también a hablar sobre sus sentimientos. No lo hace con la mujer, no lo hace con la esposa, no lo hace con un amigo, y mucho menos lo va a hacer con una persona, comillas, extraña para él, ¿cierto? Y esta imagen lo dice todo. Esta imagen lo dice todo, absolutamente todo, aunque es brutal, pero es muy explícita. Entonces, no se habla, no acuden, no se dan el permiso, no les está permitido porque ellos no se lo permiten. Y nuevamente volvemos a lo que origina esto. Las creencias que tengo a la base de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser comportarse como un hombre. Creencias, distorsiones cognitivas que fueron incorporadas desde la más tierna infancia. Entonces, ustedes comprenderán que durante toda una vida reprimiendo emociones, no permitiendo experimentar, imagínense lo duro que es. Si las emociones son y están para algo, pero lo duro que debe ser para un hombre no poder experimentar sus emociones. Usted no sabe la cantidad de pacientes que llegan a mi consulta diciéndome, yo no sé llorar. Yo cuando siento pena y tristeza, lo único que sé es que se me hace un nudo, pero no puedo experimentarlo. No sé cómo es. Nunca lloré. Nunca se me permitió llorar porque la vez que lo hice, ¡pa! La frase, los hombres no lloran. Entonces claramente van a acudir mucho menos a un psicólogo. Es más, les voy a hacer una confidencia. Yo cada vez, cuando me llega un paciente hombre, le digo, te felicito por estar aquí. Te felicito por atreverte. Qué rico que hayas tomado esta decisión. Y claro, ellos me preguntan, ¿por qué? No.
porque creo que siempre es una excelente oportunidad hacerse cargo de lo que uno necesita de su propia existencia. Nada más. Porque de verdad que con toda la carga de estereotipos que tienen sobre los hombros, o sea, tomar la decisión de decir, sí, me voy a hacer cargo, es maravilloso. Porque significa que rompo de alguna forma, ¿cierto? Lo aprendido. Y me doy el permiso de decir, ok, ahora sí me voy a dar el permiso de experimentar lo que estoy sintiendo. Ahora sí voy a validar todas y cada una de mis emociones. Ujú. Ahora también, claramente, hay una gran resistencia, no solamente a acudir a un psicólogo, sino que también hay una resistencia al tratamiento. Incluso hay algunos que han llegado a decir, sí, yo puedo, creo que estoy con la sintomatología propia de un trastorno depresivo. Eh, cuando llega la hora donde el profesional lo diagnostica, lo tienden a cuestionar y a rechazar. En innumerables ocasiones me ha pasado que llegan los pacientes y me dicen, bueno, mira, yo vengo para acá porque a mí un psiquiatra me diagnosticó depresión, pero en realidad yo no le creo, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que no corresponde, pero bueno, vengo acá para ver qué pasa. Pero hay esa como especie de muralla, de incredulidad, de obviamente, de mecanismos defensivos donde yo digo, no, o sea, no, a mí no me interesa. No, yo puedo solo. Yo no necesito de nadie, ni de nada. También. Ahora, hablemos un poquito. Uy, voy a tratar de apurarme, discúlpenme. Estamos ya, faltan 10 minutitos. Hablemos un poquito acerca del tratamiento. Ahora, de la depresión, específicamente lo que estamos hablando en los hombres. Es importante entender, primero que todo, que existen diferentes formas, diferentes maneras, diferentes vías, diferentes caminos para tratar un trastorno depresivo. O sea, de hecho, normalmente, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Se acude a psicoterapia, ¿correcto? Y concretamente, la que según los estudios científicos ha demostrado ser más eficiente en trastorno depresivo tiene que ver con la terapia cognitiva conductual. ¿Ya? ¿Para qué? Para afrontar toda la variedad de sintomatología de un trastorno depresivo. Ya, esta anedonia, la falta de placer, la pena, el llanto, la tristeza, etc. Eh, pero claramente, en muchas ocasiones, no va a bastar, ¿cierto?, con la psicoterapia, sino que va a haber que combinarlo con ciertos fármacos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, perdón, para poder afrontar la depresión masculina? Claramente, claramente, el primer paso, ¿cierto?, es acudir a un profesional, acudir a un psicólogo, ¿cierto? Eso es lo más importante. O sea, necesitamos el apoyo de un experto, ¿correcto? De un experto que nos dé contención, que nos psicoeduque para poder empezar a enfrentar lo que a mí me está pasando. Pero para poder enfrentarlo tengo que entender, tengo que comprender de dónde viene. ¿Ok? Entonces, es súper importante. Pero también no es suficiente. No es, no es suficiente simplemente con acudir a un psicólogo, sino que tenemos también que tener ciertos cambios, ciertas modificaciones que nos van a ayudar eh, a mantener de alguna forma la sintomatología como hay, que no se nos dispare. Por ejemplo, esto les voy a poner solamente algunos tips para que más o menos lo tengamos claro, pero crear una estructura. O sea, cuando yo tengo nada, ojo, me va a ayudar una rutina diaria. ¿Me va a ayudar a qué? Me va a ayudar a compensar de alguna forma estos sentimientos que son tan frecuentes, ¿cierto? Que son sentimientos de culpabilidad, son propios de la depresión. Eh, tener una rutina, tener un horario.
Oye, todos los días me voy a levantar a tal hora. Todos los días a tal hora voy a tomar desayuno. Todos los días, tenga o no tenga ganas, cumplir una rutina. Ahora, dijimos anteriormente que una de las características de una persona, de un hombre con depresión, tiene que ver con una dificultad en el campo del lóbulo frontal, atención, memoria y concentración, específicamente en la concentración. ¿Ok? También. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para poder compensar? Empezar a dividir las tareas, ¿cierto? Para que esa especie de dispersión disminuya, ¿ya? Eso es sumamente importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que puede esperar? Eso es súper importante. Pero en la esfera física no la podemos jamás dejar de lado, menos en un tratamiento, ¿cierto?, de un hombre con depresión. Practicar yoga, practicar meditación es sumamente importante, pero no solamente porque para reducir, ¿cierto?, el cortisol, para reducir la ansiedad y el estrés, que generalmente la gente dice, oye, tengo que hacer yoga porque estoy estresado, tengo que hacer yoga porque estoy ansioso. No, sino que también estas prácticas me van a ayudar para disminuir la sintomatología depresiva, para aumentar mis niveles de serotonina, de dopamina, que cuando estamos con depresión son sumamente bajitos. ¿Ya? Entonces, absolutamente indicado, indicadísimo, practicar yoga, meditación, ejercicio. Ahora, este cuarto punto, por favor, para todos los hombres y las mujeres también que nos están viendo, eh, ojo en este punto. No hay psiquiatra que no enfatice en esta variable. La verbalización, la comunicación. Hablen de lo que les pase. Hablen con su red de apoyo. Si tú que me estás escuchando estás con depresión, acércate a hablar con tu pareja. Acércate a hablar con un amigo. Compartir los sentimientos con otros siempre nos va a disminuir la angustia, siempre. La verbalización es sumamente importante. Genera un alivio inmediato. Es el compartir ese dolor. El otro no me lo va a solucionar. Pero sí, yo, al poder abrirme con un otro, al poder vaciar esta pena y el sentirme escuchado, va a hacer que mi sintomatología disminuya. ¿Ok? Otra cosa, evitar el alcohol y las drogas. O sea, ojalá reducirlo o eliminarlo al máximo. Eh, porque necesitamos mejorar nuestro estado de ánimo. Y la verdad es que el alcohol y las drogas, si bien ustedes pueden decir, puta, pero es que a mí me ayuda, pero es que a mí me hace olvidar, es que a mí me duerme, todo lo malo, no nos van a hacer absolutamente ningún favor el consumirlas. Es pan para hoy día y hambre para mañana. Van a sentir alivio inmediato, ay, sí, ahora como que estoy más contento porque me tomé un traguito, pero al otro día va a ser peor y peor y peor y vamos a generar una dependencia y una adicción. Entonces, evítenlo. No es una estrategia de afrontamiento positiva ni constructiva, al contrario. Es altamente peligrosa. Bueno, hemos llegado al fin. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, por favor, en el chat. Vamos a ver, voy a dejar de compartir. Vamos a ver en el chat si hay alguna duda, alguna consulta. Vamos a ver, por favor, con toda confianza. No, no hay consultas. Por favor, el chat es de ustedes. Apodérense del chat, todavía nos quedan unos minutitos, así que aprovechemos esta instancia para que puedan hacerme todas las preguntas que tengan. Bueno, y si no hay, darle un abrazo a todos. Espero que lo hayan podido disfrutar, que hayan aprendido, disfrutar, lo digo desde el concepto, ¿cierto?, de poder entender y comprender y acrecentar conocimiento.
de esta patología. Y un abrazo para todos y muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por haber participado activamente y ya nos veremos en un próximo webinar. Cuídense mucho, que estén muy, muy bien. Abrazos.